Vamos a hablar lo que es el trabajo de parto. Vamos a hablar más que todo a nivel hormonal. Sí, vamos a especificar sobre el papel de las hormonas de progesterona, el estradiol y oxitocina en la función del miometrio durante el embarazo y el trabajo de parto. Más que todo, el trabajo de parto sabemos que es la transición de un estado de inactividad y relajación muscular a un estado de excitación en el cual la capa muscular del útero realiza crecientes contracciones coordinadas para llevar a cabo la expulsión del feto y la placenta. Sí, también podemos hablar sobre la oración, el inicio de trabajo de parto, donde el miómetro va a experimentar una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos y moleculares, pasando de un estado de quiescencia a un fenotipo contráctil que inducirá el parto. En parte esto es provocado por la acción de las hormonas progesterona, estradiol y oxitocina. En general podemos hablar de la progesterona que mantiene la quiescencia del miometrio durante el embarazo al inhibir la expresión de moléculas proinflamatorias y proteínas asociadas a las contracciones. Mientras que el término del embarazo, el estradiol induce la expresión de dichas moléculas. La oxitocina más que todo va a inducir un aumento de las concentraciones de calcio intracelular para llevar a cabo las contracciones de los miocitos uterinos. De ahí tenemos lo que es el embarazo, más que todo, vamos a hablar que es la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Se va a desencadenar una secuencia de eventos que continúan con la implantación, el desarrollo de la placenta y el embrión que finaliza idealmente con el nacimiento alrededor de las semanas 38 y 40 de gestación. Todos estos acontecimientos lo podemos llamar embarazo. Al término del embarazo ocurre el trabajo de parto, el cual está caracterizado, entre otros acontecimientos, por la aparición de contracciones uterinas reguladas que aumentan su frecuencia e intensidad. Cuando vamos a hablar del nacimiento, va a ocurrir antes del periodo normal establecido, se puede considerar un parto pretérmino, el cual se define clínicamente como aquel que comienza antes de las 37 semanas de gestación. O también podemos tener lo que son los nacimientos prematuros, que siguen siendo la principal causa de muerte y discapacidad neonatal en el mundo. Por lo otro lado, también la disminución en la capacidad contráctil del miometrio, a esto le vamos a llamar atonía uterina, está fuertemente asociada a la hemorragia postparto, una de las principales causas de mortalidad materna. Por lo tanto, resulta muy importante conocer los mecanismos de estas hormonas, tanto fisiológicamente, celular y moleculares, involucrados en el establecimiento del trabajo de parto, para determinar cuáles son los factores que podrían provocar las patologías asociadas al parto. Asimismo, también vamos a mencionar uno de los tejidos más importantes para que se lleve a cabo el parto o el trabajo de parto es el miometrio, el cual es la capa muscular del útero. En comparación con otras células musculares, las células del miometrio, también conocidas como miocitos uterinos, tienen un gran tamaño relativamente grande y pueden almacenar grandes cantidades de calcio, lo que les permite llevar a cabo las contracciones con gran intensidad. Al término del embarazo, los miocitos experimentan una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos y moleculares, lo que permite que el tejido pase de un estado o fenotipo de equiscencia a un fenotipo contráctil, que favorecerá el inicio del trabajo de parto. En parte esto es provocado por acciones de diversas hormonas sexuales, tanto como la progesterona, el estradiol y la hormona peptídica. Estas hormonas, más que todo, van a ejercer acciones mediante sus receptores intracelulares y membranales específicos. Posteriormente tenemos los que son los eventos y moléculas que desencadenan la fase del trabajo de parto. El trabajo de parto es un proceso fisiológico único que ocurre durante el término de la gestación, el cual requiere la rotación del feto hacia la posición del nacimiento, lo que va acompañado de una cascada de cambios endocrinos que determina con un parto exitoso. Asimismo, la activación del miometrio
corresponde a la fase uno y se efectuará predominantemente por el estiramiento mecánico del útero y por medio de las acciones del estrógeno. Pero más, sin embargo, también tenemos lo que es la fase cero, perdón, donde el miometrio se va a encontrar relativamente quiesencia durante el 95% del embarazo, lo que corresponde a la fase cero. Y a la integración del miometrio, que es la fase uno, mientras tenemos la fase 3, que es la estimulación correspondiente cuando la uterotoninas endógenas, incluida la prostaglandinas y la oxitocina, actúan sobre el miometrio activando una serie de eventos que pueden llegar a una conclusión, por decirlo así, con la involución del posparto correspondiente a la fase 3. Serían tres fases normalmente que vamos a platicar en qué tipo de hormonas van a actuar. La fase cero, que va a ser la quiesencia durante el 95% del embarazo, la fase uno que va a ser la activación del miometro, la fase 2 que va a ser la estimulación cuando las uterotonías endógenas van a estar activas y la fase 3 cuando va a haber una involución postparto. Tenemos lo que es la fases del embarazo. Normalmente la fase cero es donde durante el desarrollo del embarazo el útero se mantiene en un estado de reposo o quiescencia principalmente por la acción de las prostaglandinas y otros factores como la prostaciclina, la relaxina, el péptido relacionado con la hormona paratiroidea, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Todos estos agentes van a actuar en los miocitos uterinos como mediadores de un aumento de las concentraciones intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico y monofosfato de guanosina cíclico, los cuales van a inhibir la liberación de calcio intracelular para evitar las contracciones del miometrio. De ahí tenemos lo que es la activación del miometrio en la fase uno del parto, perdón, es donde la actividad del miometrio está asociada a un aumento del estrógeno y de la hormona liberadora de corticotropina, junto con el estiramiento mecánico de este tejido que es provocado por el crecimiento fetal. Estos eventos van a conducir a una regulación positiva de la expresión de un grupo de genes necesarios para la contracción, las cuales van a codificar las proteínas asociadas a la contracción. Normalmente la vamos a describir como PAC. Dentro de la proteína asociada a la contracción incluye lo que es un receptor que es GJA1, que también conocido como conexina 43, la cual forma uniones comunicantes o tipo GAP entre los miocitos uterinos, permitiendo la comunicación entre cada una de las células que forman este tejido para llevar a cabo contracciones coordinadas. De ahí tenemos lo que es la fase 2, donde va a ser la estimulación del miometrio. En la fase de activación, de esta activación y preparación del miometrio, van a responder a los estímulos producidos que van a provocar la contractibilidad miometrial. La contracción va a estar estimulada por uterotoninas, que más que todo van a ser tanto la oxitocinas y citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8, incluso el factor de necrosis tumoral alfa y proteína quimotáctica en los miocitos, los cuales van a proveer el trabajo de parto. Por último, tenemos lo que es la fase 3 del parto. Esa tercera etapa del trabajo de parto se va a definir como el tiempo que va a transcurrir desde el nacimiento del bebé a la expulsión de la placenta y la reparación del tejido que forma el útero. Esta etapa incluye la involución uterina y se ha atribuido principalmente por los efectos de una hormona muy importante que es la oxitocina. Los cambios moderados de las concentraciones de oxitocina en el plasma materno al final de la gestación se compensan con un aumento sustancial de la expresión de los receptores de oxitocina en el miometrio, lo que causa un aumento dramático de la sensibilidad uterina, la estimulación con otras hormonas. Al haber hablado de las fases del embarazo y qué tipos de hormonas van a producir hasta células proinflamatorias, tenemos algo muy importante que son las características del miometrio.
Más que todo, el miometrio es la pared más gruesa del útero, la cual está conformada por dos tipos de capas musculares, circular y longitudinal. Durante el embarazo, el miometrio sufre hipertrofia e hiperplasia, eh, donde más que todo, este también va a experimentar lo que es contracciones rítmicas que ayudan al feto a atravesar el cuello uterino, que se ablanda y dilata al término del embarazo. Asimismo, el miometrio humano está compuesto principalmente por tres tipos de células de músculo liso. Los monocitos o los macrófagos, que serían uno. Posteriormente tenemos las células estromales, las células endoteliales y entre otros tipos celulares, las cuales se comunican y participan en un proceso asociado al parto. En particular, se han identificado tres tipos de células de músculo liso, que se denominan SMC1, 2 y 3, pero normalmente se van a llamar según en inglés, que es Smooth Muscle Cells. Más que todo estas, durante el trabajo de parto, van a tener un perfil transcripcional de células asociadas a los siguientes procesos biológicos, como es CMC1, que es a la contracción musculares. La 2 va a tener expresiones tanto interleucina 1 beta e interleucina 6, y la 3 que va a estar a las respuestas del estímulo inflamatorio de interferón gamma. Habría unos estudios que realizaron y que confirmaban que la naturaleza contráctil de estos tipos de células musculares uterinas, eh, que participa tanto de células de proceso inflamatorio que tienen lugar en el parto. También las células del músculo liso del miometrio están caracterizadas por tener forma de uso, ¿sí? Núcleo central, un elevado número de mitocondrias, retículo sarcoplásmico y mioproteínas como la actina y la miosina, lo que distingue a los miocitos uterinos de otras células musculares. Es su tamaño relativamente grande, de hasta 0.5 milímetros de largo, que permite la entrada de grandes cantidades de calcio y llevar a cabo poderosas contracciones, ¿sí? La membrana plasmática va a estar delimitada o va a delimitar lo que es al miocito miometrial y va a albergar los canales iónicos, bombas e intercambiadores necesarios para la función uterina. Una característica universal de las contracciones de las células musculares es el aumento de contracciones de calcio intracelular, donde el músculo liso va a estar interactuando con el calcio, que tiene una función dual que consiste en activar potencialmente lo que es la acción y formar el complejo de calcio-calmodulina. Más que todo, este complejo va a activar lo que son las sinasa de cadena ligera de miocina, que a su vez fosforila a la cadena ligera de la miocina, para que la miocina interactúe con la actina y finalmente se lleve a cabo las contracciones. También mencionamos lo que son muchos los miocitos uterinos, que se encuentran conectados por uniones comunicantes o tipo GAP. Estas conexiones formadas por la conexina 43, la cual es una proteína transmembral que oligomeriza formando un canal de 6 subunidades que se conecta con el canal correspondiente a las células adyacentes, permitiendo de esta manera el acoplamiento eléctrico entre las células. Posteriormente, vamos a ver la participación del estrógeno, progesterona y oxitocina en el trabajo de parto. Como podemos ver en esta imagen que tenemos en pantalla, tanto línea X como Z. Ajá, vamos a ver que va a ser niveles de hormonas en sangre y según el trimestre que vamos a tener. Las tres principales son progesterona, oxitocina y el estradiol, que normalmente podemos observar la imagen como después del tercer trimestre todas estas hormonas sufren un pico, ya que estas van a ayudar a la contractibilidad uterina. ¿Sí? Como la progesterona es una de las hormonas que mayormente va a estar estimulando durante el primer trimestre hasta finalizar el parto, pero tanto la hormona, el estradiol y la oxitocina son importantes para la contracción uterina, ¿sí? Como podemos mencionar que la función de las células miometriales durante el embarazo está controlada por una interacción compleja de señales endocrinas, paracrinas y autocrinas del sistema materno y fetal, que induce dos estados principales, tanto como inactividad para el mantenimiento del embarazo
2, que es el trabajo de parto que determina el embarazo, ¿sí? Más que todo en humanos, los niveles de estrógeno y progesterona se mantienen elevados al término del